Las últimas declaraciones de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, han generado todo un revulsivo en las redes sociales, los grandes medios de comunicación y sobre todo porque la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, pues ha contestado por Twitter de una forma, pues la verdad que muy llamativa. Lo voy a dejar ahí con un nivel muy bajo, pero bueno, es algo a lo que nos tiene acostumbrado esta mujer. Y eso pues ha generado una cierta polémica que, bueno, puede generar cierto ruido y ser un espectáculo para algunos. De hecho, lo utilizamos como percha para este vídeo, pero aquí lo que nos interesa es hablar precisamente del fondo de la cuestión. ¿Qué es eso del racionamiento de los horarios y qué es eso de que los horarios nocturnos sean perjudiciales para la salud? Que son las declaraciones de Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y eso da para hablar mucho. No es algo nuevo, no es un tema nuevo, es precisamente algo muy antiguo que viene de la época de Zapatero, cuando gobernaba, y también el gobierno de Mariano Rajoy quiso hacer algo así y se hizo muy poquito. Veremos a ver a lo que llega este gobierno, pero desde luego es un tema interesante, tiene que ver pues con lo que estoy diciendo, ¿no? Si la hostelería tendría que cerrar antes de la 1 de la mañana, si habría que cambiar los horarios e incluso el horario típico solar, ¿no?, que tenemos en España tan particular, eso también se incluye. Y bueno, son una serie de factores que conforman un puzzle muy complejo y aquí obviamente no tenemos las respuestas a todo ello, ni pretendo tenerla, pero la idea es hablar un poquito de ello apoyándonos en datos, también en gráficos, para entender que, como digo, este tema es bastante complejo. Entonces, venga, vamos a ello. Para empezar, vamos a escuchar literalmente las declaraciones de Yolanda Díaz, porque una cosa es hablar sobre lo que ha dicho así como te puede pasar en el juego del teléfono, y otra cosa es hablar de lo que efectivamente con todo lujo de detalle se ha dicho, porque bueno, es muy fácil manipular una serie de declaraciones, entonces no es mi intención hacerlo, así que tampoco voy a decir yo, ¿se ha dicho esto? No, vamos a escucharlo concretamente. Tenemos aquí un vídeo de que nada, dura 26 segundos, del País en Twitter, la llamada red social X, yo siempre la sigo llamando Twitter, y lo escuchamos y luego lo comentamos. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la 1 de la madrugada. El otro día, hace 10 días, me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora. Por tanto, creo que este es uno de los objetivos más importantes que tenemos en este motivo. No es razonable. Bueno, estas simplemente las declaraciones, como veis, son muy ambiguas, son muy generalistas. Si solo coges estas declaraciones, habría que ir un poquito más allá y ver qué es lo que se estaba hablando, cuál es el contexto, así que lo voy a comentar. Es simplemente una exposición de todas las medidas que se pretendían aplicar antes precisamente de esta nueva legislatura, pero se acaban de recuperar ahora, y tiene que ver con la racionalización de los horarios, y son muchos cambios que ahora comentaremos. Pero bueno, esas declaraciones son las que se han extraído porque han llamado mucha atención y sobre todo han puesto al sector hostelero pues un poco en pie de guerra, diciendo ¿esto qué es? Se quiere aquí cambiar esto sin pedirnos opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguramente lo más llamativo de todo, como decía antes en la entradilla, es esta respuesta de Isabel Díaz Ayuso, citando ese tuit, era de otro periódico, pero eran las mismas declaraciones de Yolanda Díaz, y leo literalmente: es que somos diferentes, España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad, y eso también da empleo. Y luego sigue: nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurante porque les da la gana, aburridos y en casa. Madre mía, aquí el salto tremendo que ha dado desde una parte de su argumentación a la otra. No, bueno, es que argumentación esta no es nada, es un nivel bajísimo. Por supuesto, esto ha sido muy retuiteado, muy liqueado, estamos acostumbrados, pero bueno, el nivel, como digo, da mucha vergüenza, ¿no? Hablar de ahí de puritano, socialismo sin alma, a ver, se comenta solo, no es lo importante en este vídeo. De hecho, Yolanda Díaz también le contestó, de nuevo en forma de cita, diciendo lo siguiente: es cierto, somos muy diferentes. Yo quiero ocio, pero también derechos laborales. Ustedes prefieren jornadas interminables para los de siempre. Nosotros más derechos para que todo el mundo pueda disfrutar y descansar. Que la gente trabaje para vivir y no viva para trabajar. Como podéis ver, esto es una especie de debate sobre
oye, por un lado sí, el ocio tendría que tener suficientes horas y todos los restaurantes y centros de ocio que se adaptaran a las horas que la gente demanda, pero al mismo tiempo que sea más o menos compatible con los derechos laborales de la gente que trabaja en esas actividades, porque eso tiene mucho riesgo, como luego comentaremos, y sobre todo si son jornadas tan largas que al final lo que estás haciendo es violar precisamente la legislación laboral, como también ocurre y como también comentaremos. Entonces, el tema en particular de las primeras declaraciones, pues nos habla, oye, los restaurantes hasta la 1 de la noche, y esto es algo malo en comparación con otros países, y la verdad es que a uno lo que le viene a la cabeza es no necesariamente, no eso es lo malo. Porque si en España tenemos un horario diferente, un modo de vida diferente, no estoy refiriéndome a la competitividad del sector turístico como hace Isabel Díaz Ayuso u otro, ¿no? Simplemente hablo de tenemos una característica particular en España, que también quizás un poco en Portugal, y que tiene que ver con condiciones culturales, históricas, geográficas, etcétera, etcétera. Pero no ese es el problema, claro, como digo, las declaraciones hay que contextualizarlas, era en un espacio en el que se estaba hablando de un montón de medidas que ya en su día, y aquí lo podéis ver en una noticia también del País, se descartaron porque la legislatura terminaba y no había dado tiempo a llevarlas a cabo, pero parece que se va a retomar, y fijaos que el Ministerio de Trabajo contrató a unos cuantos expertos para elaborar un borrador de ley para hacer muchos cambios y permitir que la vida social sea compatible con la vida en el trabajo, ¿no? Un poco esa idea de fondo, ¿no? Entonces, fijaos, entre los cambios que hay, pues está en ese informe, ¿vale? De más de 60 expertos multidisciplinares, el informe fue presentado ya y fue conocido, pero como digo, no acabó en ley porque se retiró, quizás ahora se vuelva a retomar, y leo, entre las medidas propuestas por estos informes: recomendación de terminar de trabajar a las 6 de la tarde, cerrar más pronto los comercios entre las 5 y las 7 de la tarde, adelantar el horario del prime time televisivo de forma que termine a las 11 de la noche, que ahora empieza a las 10:30 de la noche, o retrasar el comienzo del horario lectivo de secundaria y universidades. Como veis, son un montón de medidas que, bueno, con las que se intenta conciliar la vida del trabajo y la vida particular. Entonces, esto, creedme que lleva mucho tiempo encima de la mesa, ¿eh? Ya decía, el gobierno Zapatero en el año 2005 trató de aplicar estas medidas con muy poco éxito, incluso el gobierno de Mariano Rajoy también, a partir del año 2013, es decir, que hay una necesidad, hay una llamada de atención latente en la sociedad española que no es compartida por todo el mundo, evidentemente, porque si no, esto habría llevado a buen puerto, y hay una parte de la población que quiere que esto sea aplicado, y hay otra parte de la población que lo considera una amenaza o un riesgo, y por eso pues no acaba nunca de salir hacia adelante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver ya un poco comentando los datos? Porque, bueno, no lo he dicho, creo que es importante comentarlo. España tiene un horario muy particular desde 1940, porque durante la dictadura de Franco pues quiso hacerle un guiño a los alemanes nazis y acompasó su uso horario con lo de Alemania, y de aquellos polvos estos lodos. Es decir, hemos habituado nuestro modelo de vida a tener un horario diferente al de Europa, que para algunas cosas tiene su ventaja y para otras no. En cualquier caso, eso, al haber ocurrido durante tantas décadas, bueno, pues es algo estructural de nuestra propia sociedad, muy difícil de cambiar, incluso aunque, como veremos luego, haya estudios que señalen en esa dirección, al menos para ganar en derechos laborales, para ganar en salud, etcétera, etcétera, ¿no? Como hay muchos factores aquí en juego, es siempre muy difícil abordarlo. Entonces tenemos aquí un gráfico, bueno, es una tabla de cuántos trabajadores o estudiantes se acumula por horas, ¿no? Es decir, el porcentaje de personas trabajando o estudiando en los siguientes tramos del día, para datos de 2010, porque no hay actuales. Esto es una tabla que he cogido de un artículo muy bueno del País, que os dejaré ahí por si queréis profundizar en él. Y fijaos, datos llamativos de todos los que hay aquí, que son un montón. De 8 a 8 y 10 de la mañana, pues está el 14,3% de personas o trabajando o estudiando en España, ¿vale? Y en el resto de países hay más, salvo Turquía, bueno, no, perdón, Turquía no, Francia tampoco, perdón, es Países Bajos, Reino Unido y Bélgica, ¿no? El resto de países, de todos los que están aquí,
en realidad hay más gente en ese momento del día trabajando. Es decir, los españoles no madrugamos tanto como los otros países para trabajar y para estudiar. Y sin embargo, si nos vamos más adelante en el día, de 8 a 8 y 10 de la tarde, lo que ocurre es lo contrario, pero de una forma muy exagerada, porque antes no estábamos tan distantes del resto de países, ¿no? Y sobre todo había incluso 3 que nos ganaban, pero es que de 8 a 8 y 10 de la noche nadie nos gana. Y además ganamos por paliza. Desgraciadamente, podríamos decir también, porque es mucho más difícil, por no decir imposible, conciliar tu vida laboral con tu vida personal de esta forma, ¿no? El 10,9% de las personas trabajando o estudiando en ese periodo del día. Y fijaos que ningún otro país supera el 10%. Y hay algunos que tienen incluso 3,8%, aquí como Rumanía o como Hungría, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces España tiene una anomalía que tiene que ver con lo que hemos comentado y un montón más de cuestiones culturales, pero que nacen de esa raíz que he comentado antes, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico, en este caso comparación con Italia, para ver que el porcentaje de la población total trabajando o estudiando a lo largo del día está como desfasada frente a Italia, que tenemos el mismo horario, ¿no? Es verdad que tenemos diferentes usos horarios, por así decirlo, ¿no? Diferentes momentos del tiempo en el que tenemos sol, ¿no? Vamos con retraso porque estamos más al oeste, pero fijaos que hay una diferencia importante, y es que aunque vayamos con un cierto desfase, nuestro desfase es mucho más intenso al final de la noche. O sea, empezamos a trabajar solo un poquito más tarde que los italianos, pero terminamos de trabajar mucho más tarde, ¿no? Entonces aquí se puede ver claramente con ese valle que habla de las horas de comida, que por cierto en España atrasamos más ese momento, ¿no? Lo extendemos más en el tiempo. Se puede ver aquí en este gráfico también, ¿no? Como ese valle que explicaría los momentos de la hora de la comida. Bueno, pues está desfasado con respecto a Italia, un país bastante similar culturalmente a España, pero que en esto no. En esto no. Y bueno, Italia también en sí es muy diferente, ¿no? El norte del sur también tienen horarios diferentes y formas de vida diferentes. Pero aquí creo que en este gráfico se ve bastante claro y tenéis el prime time, ¿no? Pues en España empezamos bastante más tarde que en Italia y quizás la anomalía que podéis ver ahí es que hay un prime time a pequeña escala, por así decirlo, entre las 3 y las 6 de la tarde, ¿no? Algo que no ocurre en Italia. Bueno, como anécdota, ¿no? Vamos con más datos. El 10,6% de los ocupados trabajó en jornada nocturna. El 10,7% concretamente fue en 2020, ¿no? Y estos son datos de 2023, si no me equivoco. Es que no viene aquí, pero lo he mirado antes. Entonces, un 6% lo hizo ocasionalmente y un 4,6% en más de la mitad de los días que trabajó. El porcentaje de trabajadores nocturnos fueron hombres, 12,7%, que superó al de las mujeres, que fue el 8,1%. Estaba pensando mientras leía que esto tiene que ser datos de 2021, ¿vale? Que son los últimos disponibles, porque esta encuesta del Instituto Nacional de Estadística sale con bastante retraso. Y ahí podéis ver, bueno, pues que tenemos un porcentaje bastante elevado de gente que trabaja por la noche, con horarios nocturnos, ¿eh? ¿Cuánto es esto en comparación con otros países? Pues eso es clave, evidentemente, y no es que estemos muy mal, porque fijaos en este mapa, evidentemente estamos peor, o por así decirlo, ¿no? Que Portugal, Francia, Irlanda, en los países del centro y del norte, exceptuando Finlandia. Pero bueno, Italia y otros países del este tienen unos horarios muy particulares que tienen que ver con la industria, ¿no? Hay una industria manufacturera que se pone en marcha por la noche, también porque la electricidad es más barata, y eso es lo que explicaría que hubiese ahí algunas anomalías, ¿no? Como la de la República Checa. Vamos con más datos, porque estábamos viendo los datos para la economía en general, para España y para otros países, pero fijaos que, y esto lo tenemos muy claro, y también es lo que ha generado la polémica, ¿no? Con las declaraciones de Yolanda Díaz, la hostelería es lo más importante en España a la hora de afrontar este tema, ¿no? A la hora de hablar de horarios nocturnos. Por supuesto, hay muchos sectores en los que se trabaja por la noche, acabo de decir de hecho uno, pero la hostelería es muy importante en España y esto es lo que explica, por cierto, que
trabajemos tanto por la noche, ¿no? Entonces, fijaos, en este gráfico podéis ver cómo para la restauración, cogido como sector, es un gráfico extraído de un tuit de Luis Gómez, que os dejaré por ahí, pero son datos de la EPA. La restauración pues tiene de jornada efectiva de los asalariados a tiempo completo, fijaos, en horas semanales, pues un montón. O jornada efectiva, supera las 40 horas semanales. De hecho, vamos de abajo a arriba leyendo el gráfico. De abajo a arriba tenemos que la provisión de comida preparada para eventos y otros servicios de comida, que te genera bastante flexibilidad para poder llevar a cabo tu producción en el momento del día que quieras. No hay tanta apego, ¿no? por algunas determinadas horas del día. Pues fijaos, está en torno a 40 horas semanales. Eso es la efectiva, esa es la real, no es la que ponen las leyes, porque evidentemente en las leyes pone que tiene que ser 40 horas semanales. Recordad que todo este contexto también, todo esto tiene que ser entendido en el contexto de la reducción de la jornada laboral que quiere implementar Yolanda Díaz, que no lo he dicho, ¿no? No es solo la racionalización de los horarios, sino también la reducción de la jornada. Entonces, bueno, pues ese sector ahí, o ese subsector. Pero ¿qué pasa con el resto? Tenemos que el establecimiento de bebida supera en algunos años o en algunos cuatrimestres ha superado casi las 55 horas a la semana, ¿vale? Estamos hablando de una barbaridad. Y me he ido al caso extremo, pero antes de la pandemia ha superado casi siempre los 50 horas semanales y ahora, después de la pandemia, pues está entre 45 y 50. Ese es el verdadero problema. De hecho, muchos analistas, después de escuchar las palabras de Yolanda Díaz, lo han orientado hacia ahí. Oye, el problema de que la hostelería esté abierta a la 1 de la mañana no es tanto el hecho de que esté abierta a esa hora, porque puede que la anomalía cultural española lo pueda explicar y no sea necesariamente malo, sino que esos trabajadores que están a la 1 en un bar o en un restaurante han entrado a trabajar a las 12 de la tarde. Entonces llevan muchísimas horas ahí, aunque hayan tenido alguna hora para descansar. Ese es el verdadero problema. Aquí lo que vemos es que no es solo el sector de establecimiento de bebida, sino el de restaurante y puestos de comidas, que sería el más importante, el que explica que la jornada efectiva esté bastante por encima de 40. Ahí podéis ver que está rondando ahora mismo las 45 horas semanales, cuando antes de la pandemia pues llegó a casi 50. Fijaos que se ha mejorado en esto, tiene que ver con los cambios de vida con la pandemia, pero también tiene que ver con la reforma laboral del año 2022 por Yolanda Díaz, y eso lo vamos a ver luego de una forma más clara, ¿no? Entonces, por resumir lo que estamos viendo aquí, esto es el principal problema, o uno de los principales problemas. Luego vamos a comentar otro que es diferente y del que se ha hablado menos, pero esta es la clave. El problema no es, repito, estar a la 1 de la mañana trabajando en un bar o donde sea, sino llevar muchas horas y extenderlas porque la gente en este caso quiere quedarse en el bar terminando la copa, terminando el postre o lo que sea, y entonces, claro, eso juega en contra de los derechos de los trabajadores. No de todos, porque claro, la hostelería es muy heterogénea, no es lo mismo en un pueblo de, yo qué sé, de cualquier comunidad autónoma que el centro de la capital del país, pero bueno, se entiende por dónde van los tiros, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico interesante que es el porcentaje de horas extraordinarias impagadas, las que no son pagadas, en este caso desde el año 2008 hasta el año 2003, y fijaos, ¿no? Para el total, obviamente está en unos niveles más estables porque agrupa muchísimos más sectores, pero fijaos que en el sector de la restauración es muy volátil, pero ha estado por encima al menos antes de la pandemia. Durante todos esos años de 2008 a 2020 podéis ver que ha estado la línea roja por encima de la negra. Eso quiere decir que en el sector de la restauración no solo se hacen muchas horas extraordinarias, que eso ya lo sabemos, no he traído ningún dato aquí concreto, pero es así, sino que encima tienen más y que no se pagan, ¿no? Eso es un problema. Aunque, fijaos, lo llamativo que desde el año 2020 esto ha cambiado. Y salvo hay una subida a finales del año 2023, pues se ha mantenido incluso por debajo del total de la economía. Entonces llama mucho la atención porque la explicación aquí, no sé cuál es, seguramente tenga que ver con lo que he dicho antes, la pandemia y también la reforma laboral, pero da bastante que pensar, ¿no? Como sí, siendo todavía un problema, porque recordémoslo, las horas impagadas es algo ilegal, sobra decirlo, pero obviamente se da. Esto es una encuesta que realiza la encuesta de población activa, el Instituto Nacional de Estadística, a través de la encuesta de población activa, y se le pregunta a la gente, oye, ¿a ti te pagan?
en las horas extraordinarias. En función de lo que contesten, se elabora, y fijaos que son muchas las que no se pagan en el sector de la restauración. Y vamos a comentar, para terminar este vídeo, el último factor que me interesa comentar. Se ha hablado un poquito, pero no demasiado, creo que también es importante, ¿no? Y que lo ha puesto encima de la mesa Yolanda Díaz también, cuando en unas declaraciones pues se le preguntaba por las palabras de Ayuso. Y leo literalmente: parece olvidar que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y por tanto tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental y tienen además que conllevar una retribución diferente, ¿no? Y no es solo una mención al sector de la hostelería, sino en general. ¿Y por qué dice esto? De esto se ha hablado mucho menos, pero hay muchos estudios científicos que trascienden la economía, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con salud pública, pero también salud personal, que evidencian que los horarios nocturnos son perjudiciales para la salud. Algunos estudios incluso lo ponen al mismo nivel que el tabaco. O sea, fijaos de lo que estamos hablando. Y estos estudios, pues evidentemente siempre tienen sus limitaciones, porque se realizan sobre todo con ratones y luego se extrapolan a los humanos. Pero no todos son así. Hay también estudios sobre los humanos y se ve claramente cómo tener un horario nocturno pues afecta a tus ritmos orgánicos de vida y afecta finalmente a la salud. Os traigo simplemente 3 para que los veamos por encima, si os interesa leerlo. Pues aquí tenéis uno de monografía de la IARC sobre la identificación de peligros cancerígenos para los seres humanos. Y me voy a las conclusiones. Fijaos, cáncer en humanos. Hay evidencia limitada en humanos para el efecto del cáncer después de trabajar por la noche, ¿no? Luego se ve las asociaciones positivas han sido observadas entre pues esos cambios por la noche en el trabajo y el cáncer de pulmón, de próstata, de colon y recto. Luego tenemos también que se ha elaborado cáncer en animales experimentales y dice, hay suficiente evidencia. En el primer caso era evidencia, aunque limitada, y en el caso de los animales es una evidencia suficiente. Entonces, después de todo lo que se comenta, ¿cuál es la evaluación de este estudio? Dice, el trabajo por turnos de noche es probablemente cancerígeno para humanos. Probablemente, ¿vale? Y todo esto pues hay que cogerlo con la intensidad o con la precaución que requiere. Pero ya son estudios científicos apuntando en esta dirección. No es el único, aquí tenéis otro, fijaos, que habla más de la diferencia de sexo. Y me voy directamente a una de las conclusiones más llamativas, que es la siguiente. Junto con la desregulación circadiana, que yo no lo conocía, lo he tenido que mirar y tiene que ver con, bueno, pues es que no voy a saber explicarlo bien, pero tiene que ver con el organismo que tiene una serie de horarios biológicos por las horas de luz y el sueño y tal. Bueno, los horarios de trabajo por turno promueven la inducción de mediadores inflamatorios clave. De nuevo, perjudicial para la salud tener cambios en el trabajo, que esto no necesariamente tiene por qué ser por la noche solo. De hecho, leyendo un poquito sobre el estudio he visto que le dan mucha más importancia y que es peor para la salud tener a veces un horario por la noche y luego por el día, como a lo mejor le puede pasar a algunos, pues no sé, también en la hostelería, por supuesto, pero médicos, quería decir, ¿no? Médicos que tienen guardias por la noche, porque te afectan mucho más a todos esos ritmos circadianos, ¿no? Creo que es evidente, muy difícil tener un modo de vida sostenible en el tiempo, estable, si trabajas un día por la mañana, otro por la noche, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fijaos que eso no señala de una forma tan negativa al sector de la hostelería, sino incluso a otros lo señalaría más, ¿no? Y fijaos, la incidencia de enfermedades cardiovasculares entre la población que trabaja a turnos, no necesariamente por la noche solamente, está en torno al 20%, frente a un 7% en el caso de trabajadores con horario diurno. En el caso de extrabajadores a turnos, el porcentaje de riesgo se mantiene en el 15%. Este estudio lo que te está diciendo es que, oye, aunque ya no estés trabajando por turnos, tiene cicatrices que lo hayas hecho. Turnos quiere decir por la mañana, también por la noche, en función de la actividad económica, ¿no? Entonces, fijaos, es que tiene efectos para la salud. Por eso también Yolanda Díaz es comprensible que dijera, no se puede banalizar con esto, porque se está hablando de la salud de las personas. No es un tema de nos queremos divertir más, e incluso no es solo una cuestión de derechos laborales estrictamente. Hay que 8 horas en el trabajo y tal, no, es que se está hablando de salud, ¿no? Y por último, otro estudio para la prestigiosa revista de Lancet, creo que nadie puede ponerla en duda, y me voy directamente a la interpretación, las conclusiones finales.
una caja de herramientas de análisis dedicada de datos transmitidos desde un dispositivo portátil, ¿no? Es decir, se está monitorizando a una serie de profesionales en un hospital en Francia, concretamente. Identificó marcadores del ritmo circadiano y del sueño que constituyen puntos finales candidatos sustitutos de riesgo deficiente para la salud en los trabajadores por turnos. Es decir, un poco más de lo mismo. Trabajar por turno tiene efectos negativos sobre la salud. Así que ya sabemos, este tema es complejo, tiene muchas aristas, pero no podemos tomarnos a la ligera lo de, venga, que sí, que España es diferente, tiene otro horario, otra cultura, y entonces hay que trabajar hasta la hora que la gente quiera quiera hacerlo, quiera divertirse, porque, bueno, pues también considerando que el turismo es un atractivo para los extranjeros, no, cuidado, que estos temas no solo tienen que ver, como decía, con un tema de cultura ni con derechos laborales, sino que también afectan a la salud. Y como decía, es un tema complejo, con esto no resuelvo nada, pero bueno, al menos he presentado una serie de datos que creo que pueden ser relevantes a la hora de extraer y realizar un juicio de valor. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.